Bienvenidos a la unidad 2 del curso Tesis 2. Vamos a iniciar dándole lectura a nuestro temario. El logro de la semana. Bien, al terminar esta unidad debemos nosotros conocer y explicar los principios para construir y elaborar la prueba y o los instrumentos para recolectar la información. Vamos a desarrollar el presente temario. Tenemos aquí los principios para la construcción de la prueba, las técnicas para elaborar las pruebas, los ítems y los indicadores de la calidad de la prueba. Bien, entonces soy Tula Sánchez y vamos a iniciar nuestro curso. Principios para construir la prueba. Estos principios de alguna manera nos permite identificar la importancia de la elaboración de una prueba. No es sencillo elaborarlo si es que no contamos con un marco teórico adecuado. El marco teórico nos va a acompañar a lo largo de toda esta construcción porque basado en ello es que vamos a poder elaborar nuestra prueba. Para ello tenemos que tomar en cuenta que toda prueba debe de tener un propósito. Este propósito es aquello que me va a mí a promover el interés para recolectar el dato más preciso y que me acerque más a la realidad. Bien, entonces, en algunos estudios podemos identificarlos como el diagnóstico de la situación. Y también, como segundo paso, como el pronóstico. El diagnóstico es cómo está, cómo me encuentro, cómo se da la realidad. Y el pronóstico es, si sucede lo mismo continuamente, puede pasar tal cosa. Pero si se detecta a tiempo, podemos cortar. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes. Si la estrategia no está bien empleada, entonces no va a generar aprendizajes. Pero si el docente identifica, mediante la evaluación permanente, que los estudiantes no están aprendiendo, puede cambiar esa estrategia o puede retomarla de otra forma o hacerla de otra forma para lograr el fin que es el rendimiento. Bien, de eso se trataría lo primero, determinar el propósito, ¿no? El propósito de este paso de elaborar una prueba, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Bien, luego también, las pruebas deben de recoger evidencias. Entonces, no es simplemente recoger un dato, sino a través de ese dato recoger evidencias que a mí me permitan luego tomar una decisión. Bien, este proceso de recolección, esto está en función a los objetivos, no nos olvidemos, los objetivos de una investigación me conducen, me orientan, me permite que yo tenga pues un camino trazado a seguir, de tal manera que tener siempre presente estos objetivos durante la elaboración de estos instrumentos. Luego, las pruebas se construyen en base a una muestra de un universo. Importantísimo, y es un tema que lo vamos a ver también en nuestro curso, la población y la muestra. Recuerde, nosotros vamos a recolectar el dato precisamente de la muestra. Esa muestra debe de pertenecer a una población y esa población a un universo. Entonces, estudiar bien el universo, estudiar bien qué tipo de dato quiero yo recolectar, pero basado en qué me interesa. Lógicamente, si mi intención si mi unidad de análisis son los estudiantes, bueno, ¿qué me interesa de los estudiantes? ¿Y qué grupo de estudiantes? Porque pueden ser los estudiantes del primer ciclo, que sus características son totalmente diferentes, o pueden ser los que ya están a punto de irse, ¿no? Que lo que me interesaría de ellos sería pues ver, en todo caso, medir el plan de estudios, ¿no? Si fue positivo para ellos o no fue positivo para ellos. Y en los ingresantes, ¿qué me podría a mí interesar? Por ejemplo, a ver, los hábitos de estudio, ¿no? Podría ser. O las técnicas de aprendizaje que ellos traigan, porque recordemos que toda persona tiene una mochila oculta y puede traer de antesala, puede traer ciertas competencias que para mí van a ser importantes en el éxito de su carrera. Bien, otro principio entonces también sería de que
Estas pruebas deben tener un nivel apropiado de dificultad, o sea, no pueden ser tan sencillas, ¿no? Deben de tener cierto nivel de dificultad. Como principio también tenemos a los ítems o los items, ¿no? Que son reactivos, que me permiten a mí recoger un dato. Esto es conocido, y lo vamos a ver más adelante, como las preguntas que elaboramos para que generemos una respuesta, sea positiva o sea negativa, ¿no? Y estos ítems se deben de elaborar de tal forma que solo cuando el estudiante haya logrado este producto del aprendizaje sea capaz de formular una respuesta correcta. O sea, no debe de tener ambigüedad, debe de ser sencillo de entender, ¿no? Un lenguaje bastante entendible. Entonces tiene ciertas características, pero no olvidemos que es un principio. Bien, ahora vamos a abordar el tema de las técnicas. O sea, imagínense todo este proceso que estamos viendo nosotros nos da indicios de que elaborar un trabajo o un proyecto de investigación no va a resultar realmente de gran relevancia si es que no tomamos en cuenta todo aquello que la ciencia me permite, ¿no? Porque estamos haciendo ciencia nosotros. Entonces, cuando uno habla de las técnicas, está hablando de un conjunto de procedimientos que me permitan a mí alcanzar o elaborar las estrategias correspondientes. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar los propósitos. Ya lo vimos como un principio, pues lo vamos a ver también como una técnica. Y estos propósitos son para el uso el uso apropiado o el uso que le voy a dar yo a la prueba. ¿Se dan cuenta? Luego también tenemos la identificación del objeto a evaluar. ¿Qué quiero medir? ¿No? ¿Cuál es mi variable? ¿Cuál es mi unidad? ¿Qué pretendo? ¿Hacia quién voy a dirigir? Porque no es lo mismo hablar de estudiantes que hablar de gestores, por ejemplo, ¿no? O hablar de estudiantes o hablar de personal administrativo, definitivamente no es lo mismo. O quererle preguntar a un padre de familia referente pues a algo relacionado a la gestión educativa. El padre es un usuario, el padre no va a saber, a lo mejor entender pues sobre un planeamiento estratégico, por ejemplo, ¿no? O sobre un modelo educativo. Entonces, tener bien en claro hacia qué objeto me dirijo. Luego, tenemos la elaboración de la estructura de la prueba. Es necesario que nosotros tengamos un esquema de qué modelo vamos a aplicar para esta prueba, dependiendo cuál de ellas requiramos, ¿bien? Porque si es un cuestionario, tiene ya un esquema preestablecido, pero si es una ficha de observación, igual, tenemos nosotros que tener ya como algo preestablecido qué esquema vamos a elaborar o bajo qué esquema vamos a elaborar nuestro instrumento de investigación. También identificada los ítems o los items, hay que ya tener precisado qué tipo de pregunta voy a hacer. Si es una pregunta de respuesta corta, si es una pregunta con opción múltiple, qué tipo de pregunta. Recuerden, los items o los ítems deben de ser preguntas que sean susceptibles de tener una respuesta inmediata, ¿bien? Y que la respuesta sea casi precisa. No quiero decir que vamos a inducir a la persona o al encuestado hacia la respuesta que yo quiero escuchar, sino que debe de ser plenamente clara para que la persona inmediatamente dé una respuesta. Bien, luego en la elaboración de los ítems, en el caso que tengamos que construir de acuerdo al indicador que queremos nosotros medir, lo mismo, ¿no? Ver el objeto que voy a estudiar y ver su realidad y en base a ello elaborar el ítem preciso. También en la elección de la escala, aquí ya tenemos que tomar nosotros como referencia el tipo de escala que quiero, ¿no? Puede ser una Likert, puede ser una diferencial semántico, dependiendo de la naturaleza de la respuesta. Porque si yo quiero un cuestionario con respuestas sí o no, las dicotómicas, no necesito una Likert, ¿no? Solamente los dos campos. Pero si necesito yo acercarme más a la realidad, y el Likert tiene 5 campos en los cuales me puede a mí dar visión sobre la respuesta que quiero obtener, entonces utilizo una Likert, ¿no? Al utilizar el diferencial semántico también es tratar de acercarme. Estas son escalas que han sido trabajadas en estudios de línea con variables psicológicas para tratar de acercarse más a la conducta del hombre, ¿no? Bien, luego a esas respuestas, a ese dato, hay que darle un peso.
¿Qué significa darle un peso? Darle el valor que me permita a mí demostrar aquello que yo planteé, ¿no? En el caso que tenga una hipótesis que demostrar, o aquello que me oriente a mí, a mis conclusiones que yo pueda tener como resultado de esta investigación. También tenemos la jerarquización lógica de los ítems o de los ítems, lógicamente. Siempre vamos a ir de lo fácil a lo difícil, ¿no? O de la pregunta menos complicada a la más complicada, dándole de tal forma confianza a la persona que nos está respondiendo. No olvidemos de que tenemos que tener llegada positiva, ¿no? Porque fácilmente pueden no responder y eso es lo que no debería pasar. Debería pasar que tengamos un cuestionario, una encuesta bastante amigable para que la persona nos quiera ayudar con su respuesta, ¿no? También tenemos la elaboración de la tabla de especificaciones de la prueba. Esto es en el caso de que queramos medir aprendizajes, pero que no es el caso nuestro, porque lo que vamos a hacer nosotros es un estudio descriptivo para un trabajo de investigación. Y bueno, realizar un estudio piloto. Es recomendable esta parte, puesto que me permite a mí sincerar mis ítems por la respuesta que yo puedo recibir, me permite también cambiar algunos en el caso que no estén claros, me permite de alguna manera tener una idea del grupo a quien yo estoy investigando, ¿no? Entonces, esta prueba piloto también me sirve a mí para otros procesos que lo vamos a ver más adelante. Uno de ellos es el proceso de confiabilidad. Bien, continuando entonces, vimos ya las técnicas. Esta es una estructura de la prueba y se las presento. Normalmente tenemos arriba, tenemos las unidades, como la ven acá, ¿no? en la primera columna, y luego tenemos a las dimensiones, ¿bien? Información, comprobación, aplicación, síntesis, ¿no? Y a cada una de ellas tiene un dato, al final tiene un puntaje, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa los totales, ¿no? En este caso me interesan los puntajes, el puntaje de esta columna y el puntaje total. Con ellos yo voy a trabajar para mi procesamiento de datos, ¿bien? Ahora, ustedes dirán, ¿y qué es un ítem, no? ¿Qué es un ítem? Bien, dijimos nosotros que eran también conocidos como los reactivos, ¿no? Y en un lenguaje coloquial serían las preguntas de una investigación. Esos serían los ítems. Bien, estos se formulan en función al propósito. Dijimos que era el propósito, ¿no? La primera intención, el primer principio, no se olviden. Bien, y definitivamente algo pues que tenemos que tomar en cuenta, que esto está realizado para mi investigación, ¿no? Para mi prueba. Bien, entonces un ítem debe ser diseñado de tal manera que motive a la persona a responder. Bien, entonces ítem igual a reactivo igual a pregunta. Bien, ¿qué más tenemos nosotros? Tenemos que los ítems hay de diferente tipo, ¿no? Y para ello, durante las lecturas van a poder ustedes profundizar un poco más acerca de cada uno de estos tipos de ítem que aparecen. Aquí tenemos nosotros la clasificación de ellos, ¿no? Los ítems de pareamiento, de respuesta corta, rápidamente vamos a explicarlo, ¿no? Pareamiento, cuando tenemos que buscar la pregunta con la respuesta y hacer un par. De respuesta corta, cuando la respuesta solo es una palabra, por ejemplo, el año de la independencia, ¿no? Algo cortito porque luego, como es abierta, no se va a poder procesar. También tenemos las de oraciones incompletas, las que son para completar. El uso de ileativos, ¿no? Cuando tenemos que terminar alguna palabra, si es verdadero o es falso, también son de respuesta corta. De alternativas múltiples, cuando tenemos para contestar A, B, C, sin ser solo una la verdadera, pueden ser todas, ¿bien? De análisis de relaciones, cuando relaciono un número con una letra y eso es la respuesta correcta, y de información suficiente. También tenemos nosotros que dentro de los ítems de alternativas múltiples hay variaciones, como les dije hace un momento. La de respuesta correcta es que de las 4 alternativas, solo una es la correcta, a eso se refiere. La de mejor respuesta es de que las 4 alternativas son la respuesta, pero una de ellas es la que se entiende mejor o está mejor planteada. Del término excluido, cuando hay algo ahí que no corresponde. Del plan de redacción, eso es en la forma como es que uno redacta
de eliminación de oraciones, cuando vemos ahí aquello que es incongruente, se elimina, ¿no? De utilización de gráficos también, cuando vemos un gráfico y ante el gráfico hacemos preguntas determinadas que al parecer fuera sencillo, pero hay que conocer también acerca de un poco de cultura acerca del gráfico, ¿no? Y de la selección múltiples con múltiples respuestas. Entonces, cuando uno elige por un tipo de ítem, tiene que tomar en cuenta esta variedad que existe y que es parte teórica para la realización de mi instrumento. ¿Bien? Ahora, esta prueba tiene indicadores de calidad, porque si la prueba no pasa por estos indicadores, nosotros no nos va a dar la confianza de que estamos recolectando el dato preciso. Y acá tenemos que tomar en cuenta que el instrumento tiene cualidades. Algunos expertos en esta materia opinan que deberíamos buscar el instrumento. Sería para nosotros los investigadores algo más preciso y menos complicado. Porque elaborar un instrumento, ya están viendo ustedes de que no es sencillo, ¿no? Hay que tomar en cuenta los principios, las técnicas, hay que tomar en cuenta el esquema, hay que tomar en cuenta la pregunta que se haga y la respuesta que voy a obtener, que es aquella que me va a permitir procesar información. Recuerden, los programas en la tecnología nos ayuda con este programa Office, en el cual Excel me permite a mí procesar un dato, pero Excel procesa números, no nos olvidemos. Excel no procesa letras. Entonces, ¿hacia dónde voy? Hacia un número. ¿Bien? Entonces, hablando de los indicadores de la calidad de la prueba, acá vemos que tenemos nosotros que las observaciones más frecuentes por los estudiantes con referente a esta prueba es que cuando hay muchas preguntas, ¿no? Definitivamente es aburrido, no lo quieren hacer, y si lo hacen indistintamente, y eso no los va a ayudar a ustedes a un dato. Al contrario, los va a confundir. Pueden hacer que caiga pues en error, ¿no? Entonces, una de ellas es que no es también que vamos a hacer un número limitado de preguntas, porque también no estaría yo recolectando la información que yo necesito. No nos olvidemos, debe ser suficiente, ¿no? Si yo tengo 3 dimensiones, bueno, pues tengo que ver la manera de sacar unas 20 preguntas como mínimo. Eso sería lo más recomendable, ¿ya? Y también algo que se nota mucho es que la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad con que se redacta. A veces utilizamos oraciones no muy entendibles, un poco complejas, ambiguas, que no van directo a la pregunta. Entonces también esto genera cierta disconformidad y no estaría pasando por un indicador adecuado, ¿no? Y también tenemos que a su vez, cuando es muy extenso y encima las preguntas no están bien redactadas, todo esto hace posible que no nos quieran ayudar, definitivamente. Entonces, no vamos a ir bien por ese aspecto, vamos a tener problemas. Entonces, recomendación, ¿no? Hacer un listado de preguntas, tener un banco de preguntas para que luego yo pueda seleccionar cuál es la más apropiada para mi prueba. ¿Bien? Aquí tenemos otros indicadores, por ejemplo, el del tiempo previsto, se requiere de un tiempo adecuado, ¿no? Acá dice mayor tiempo del previsto, o sea, cuando la prueba está para 20 minutos y me excedo a 40 minutos, ¿no? Y también hay situaciones en que el estudiante no logra responder satisfactoriamente una prueba y algunos de los temas para determinar es que el grado de dificultad de las preguntas, ¿no? Hay un estadístico que me mide el grado de dificultad de la pregunta. Bien, aquí tenemos una elaboración para la matriz del instrumento. Entonces, ¿de qué partimos? Y regresamos a la primera parte, como les dije hace un momento, ¿no? Regresamos al título, regresamos al problema, a los objetivos y a la hipótesis. Porque no olvidemos que mi instrumento me va a medir a mí el problema planteado. Bien, eso sería todo con referente a la unidad 2. Gracias.